Llega cantando la presidenta de México a la conferencia de prensa. Estaba muy feliz al ver que el gobierno de Estados Unidos iba a meter a la cárcel a Ricardo Salinas Pliego. El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego enfrenta un caso de defraudación en Estados Unidos, derivado de la venta de la telefónica Iusacell a AT&T. Según la mandataria, la Corte Suprema de Nueva York declaró a Salinas Pliego en desacato por no informar sobre las deudas fiscales que arrastraba la compañía al momento de la venta. Durante la conferencia mañanera este miércoles, Claudia Sheinbaum explicó: el caso es en un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica, nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco en su momento. La denuncia está puesta por quien se la compró en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido. La mandataria agregó que el litigio se originó por la omisión de información sobre la situación fiscal de la empresa, lo que constituye, en su opinión, una defraudación. De acuerdo con los registros judiciales, Salinas Pliego pagó una fianza de $25 millones, aproximadamente 500 millones de pesos, para evitar ser arrestado en Nueva York. La jueza Andrea Masli había ordenado previamente que el empresario cubriera $20 millones a AT&T en un plazo de 2 semanas, bajo advertencia de encarcelamiento en Rikers Island. AT&T adquirió Iusacell en 2014 y presentó una demanda en 2020, alegando que la compañía tenía pasivos fiscales pendientes de la etapa en que pertenecía a Grupo Salinas. Tras ganar el caso, la falta de cumplimiento llevó a la jueza a declarar en desacato tanto a Salinas Pliego como a Francisco Borrego, asesor general del grupo. Aunque Grupo Salinas cubrió la fianza, mantiene la apelación de la sentencia. Además, enfrenta presiones en México. El SAT le reclama $74 mil millones en 32 litigios fiscales y los tenedores de bonos de TV Azteca no han recibido pagos por la deuda de la empresa. El conglomerado indicó recientemente que está abierto al diálogo con los acreedores para buscar alternativas de reestructuración financiera, pero hasta el momento no ha emitido comentarios adicionales sobre el caso en Nueva York. Salinas Pliego es considerado uno de los empresarios más ricos de México, con una fortuna estimada en $7.500 millones, según Bloomberg. La controversia en Estados Unidos se centra en que la venta de Iusacell se realizó sin informar todas las obligaciones fiscales, lo que motivó la demanda y el fallo de desacato. La orden judicial enfatizó la posibilidad de encarcelamiento hasta cumplir con el pago, destacando la seriedad del proceso y la presión legal que enfrenta el empresario tanto en Estados Unidos como en México. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, preguntarle si su gobierno tiene información sobre la fianza de $25 millones que pagó el empresario Salinas Pliego para evitar su detención en Estados Unidos por no pagar impuestos. Sí. La información que tenemos es la que conocen todos, no tenemos una información particular, se está solicitando, es un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica, nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco. ¿Cuál es en su momento? Entonces la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido. ¿Cuál es su opinión, Presidenta, de que no solamente debe impuestos aquí en México, sino ahora pues en otro país también? No, pues más bien una defraudación que hizo, ¿no? Sí. Sí. O sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta. Toma chocolate, paga lo que debe. Gracias, a Presidenta. Todos. También otras deudas que tiene por ahí, no al fisco, sino hay que pagar. Presidenta, en otro tema, hace tiempo usted destacó un caso de arbitraje de inversión
que impugnaba las irregularidades de los jueces mexicanos para proteger a TV Azteca del pago de sus bonos a deudas. En su respuesta en el arbitraje, los inversionistas señalan que habían recurrido al mismo solo como último recurso para acceder a la justicia mexicana, que no tienen nada en contra del gobierno y por lo tanto buscan una reunión con representantes de alto nivel para resolver estas irregularidades legales. ¿Cuál es su opinión? Hay un caso de defraudación de esta empresa en Estados Unidos. Ellos deciden vender bonos en Estados Unidos y durante la época de la pandemia dicen que no pueden pagar lo que correspondía a los bonos y sus intereses. Ellos buscan apoyo jurídico en México en un juzgado civil de la Ciudad de México. El juzgado civil le da la razón a esta empresa del Grupo Salinas, diciendo que en ese momento de la pandemia no podían pagar. Siguió litigando y le siguen dando la razón hasta ahora a este grupo empresarial. ¿Qué es lo que hacen los distintos poseedores de bonos en Estados Unidos? Le piden al gobierno de México que intervenga y ponen una, ¿cómo se llama con el tema del tratado? Un litigio, pues, relacionado con el tratado comercial, porque México, digamos, no protege a los inversionistas en Estados Unidos. En el fondo, pues debería pagar, ¿no?, lo que debe. O sea, ella no solo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Ahora ellos quieren que el Estado mexicano asuma pues esa responsabilidad. Tampoco podemos asumir esa responsabilidad. Lo que en todo caso le estamos pidiendo al Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, pues es que resuelva adecuadamente, porque la pandemia ya pasó, eso ya fue. Ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes. ¿Pero se llevaría a cabo un diálogo? Pues la Secretaría de Economía lo va a ver, porque todo lo que tiene que ver con litigios relacionados con el TEMEC o el Telecán en su momento, que todavía hay algunos, todos estos litigios tienen un nombre especial, no sé si aquí, arbitrajes internacionales, los ve la Secretaría de Economía y en todo caso los estará viendo. Por lo que es importante, pues es que venga una resolución del Poder Judicial en el sentido de que no se puede proteger a quien debe algo en México o en el exterior y que tiene que no hay ningún sustento legal para que no se pague. Entonces de ahí viene el litigio que salió hace unos días en los medios de comunicación por esta solicitud de que el gobierno mexicano intervenga y tenga esta reunión. La Secretaría de Economía está evaluando la pertinencia de la reunión, pero creo que lo más importante pues es que nosotros no vamos a proteger a una empresa que le debe dinero a empresarios de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a proteger nosotros? Y el Poder Judicial tampoco debería proteger. Sí, es que ellos dicen de que no hay comunicación y le han pedido respuestas al gobierno de México y lo que quieren es saber si puede haber un diálogo. Pues que lo revise la Secretaría de Economía, lo está revisando en el marco del derecho internacional y de nuestras leyes. Lo importante y lo de fondo es que nosotros, como gobierno, no estamos protegiendo a quien debe dinero a empresarios o a fondos de inversión o fondos que compraron bonos de este empresario. Pues, ¿cómo vamos a defenderlo? Y el Poder Judicial, repito, tampoco debería ampararlo.
Ese es uno de los temas del abuso de los amparos. Perdón, ya por último, Presidenta, preguntarle sobre si es verdad también el aumento de remesas enviadas de Estados Unidos. Dicen que no tenemos todavía el dato de las remesas. ¿Sí lo tienes ahí? No tengo personalmente el dato de remesas todavía. Sí, hay información de que han aumentado, muchos atribuyen este aumento al temor que tienen nuestros paisanos de la deportación, pero quería saber. En cuanto salgan los datos de remesas lo comentamos con gusto. Gracias, Presidenta. Muy bien. A ver. Ahí atrás. Sí. Buenos días. Soy María Hinojosa, señora Presidenta, representando Latino USA de Estados Unidos. Con su permiso, le haré la pregunta en inglés y después en español, ya que nuestro medio es en inglés. Madam, I'm a little nervous, so I'm going to take a breath. Okay. Madam President, I have been on the front lines. I just returned from being on the front lines both in Los Angeles and in Chicago, seeing this very public attack against undocumented immigrants, many of them Mexican. We don't have data yet, but what I did witness was the unleashing of a reign of psychological terror that Trump has unleashed on Latino immigrants, specifically Mexican communities. Can you please respond to this question of psychological terror that is being unleashed on Latinos and Latinas? Ahora en español, señora Presidenta, he reportado directamente desde las calles de Los Ángeles y Chicago. He visto que estas redadas son un ataque muy público contra los inmigrantes indocumentados, específicamente mexicanos como yo. No estamos recibiendo suficientes datos, pero lo que hemos visto es un reino del terror psicológico que Trump ha desatado contra inmigrantes, específicamente contra mexicanos y mexicanas. ¿Puede usted, por favor, responder a este terror psicológico en Estados Unidos? Hemos manifestado varias veces que nosotros no estamos de acuerdo con criminalizar la migración, y menos a quien llega a Estados Unidos buscando una mejor vida para poder ayudar a sus familias. Aquí hemos presentado varias veces cómo mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, sean de primera, segunda, tercera, cuarta generación, contribuyen de manera muy importante a la economía de los Estados Unidos y también siguen apoyando a sus familias, contribuyendo con la economía de México a partir de las remesas que envían. No estamos de acuerdo con esta forma de trato, ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo, que además en efecto pues provocan miedo y zozobra en las mexicanas y los mexicanos que viven allá. ¿Qué hemos hecho a partir de esto? Tanto comunicados a partir de notas diplomáticas, lo hemos manifestado cuando han venido funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a México, en las reuniones que tiene Cancillería o otros servidores públicos. Por cierto, va a haber una reunión de seguridad esta semana de seguimiento al acuerdo al que se llegó cuando vino aquí Marco Rubio, y lo hemos manifestado en los distintos foros. ¿Qué hacemos para apoyar a nuestros connacionales? Fortalecer el trabajo de los consulados. Se fortaleció una línea 24/7 para apoyo a nuestros connacionales que están allá. Se fortalece la asesoría técnica y la asesoría legal. Están los teléfonos y todo lo que se requiere para el apoyo, si es que así lo deciden, consular en caso de ser detenidos, y todos los consulados están atentos para poderle dar protección a las y los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. A follow-up. You have been praised, President Sheinbaum, for the way in which you have had extraordinary diplomatic calm when dealing with Trump. But seeing how things are now with the raids,
what specifically can you do? Is there any legal or diplomatic action that you can take to respond to this terror? Usted ha sido aplaudida por la forma como ha mantenido la calma y la diplomacia en sus negociaciones con Trump. Pero viendo cómo están las cosas con las redadas, ¿qué puede hacer usted ahora? ¿Alguna respuesta legal o diplomática que su gobierno puede dar en específico frente a este terror? Sí, diplomática lo hemos hecho. Repito, hasta personalmente lo he planteado cuando estuvo Marco Rubio, se lo dije personalmente. Ayer falleció un mexicano en Estados Unidos en un hospital, presuntamente producto de una detención. Ayer se envió una nota diplomática sobre este caso solicitando que se haga todas las investigaciones y que si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos sea sancionada. Y en el caso, los consulados como tal no pueden poner una denuncia legal. Lo que hacemos es apoyar a las mexicanas y mexicanos que viven allá en caso de una violación a derechos humanos, si así lo quieren hacer, para pagar por parte del consulado a los abogados o a los grupos de abogados que presentan la denuncia. Y también recientemente hicimos la rifa de la Lotería Nacional, que fueron alrededor de 100 millones de pesos, que van a servir principalmente para las fianzas que deben ser pagadas por nuestros connacionales que están allá para poder llevar su caso sin estar detenidos. Presidenta, para terminar, sí han habido varias muertes dentro de centros de detención, campos de concentración, pero en Chicago se cruzó una línea cuando mataron al señor de Michoacán, Silverio Villegas. ¿Qué quiere decir usted acerca de ya una matanza de un señor que estaba corriendo para alejarse de ellos? Specifically in Chicago, these raids have crossed a line. They shot Mr. Silverio Villegas from Michoacán as he was running away. The community in Chicago is traumatized because of this. What is your response to the assassination, the killing of Silverio Enviamos Villegas? Nota diplomática igual para que la investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias y estamos apoyando a la familia. Hay un caso en donde, no sé si es este caso o es otro caso, donde se está dando seguimiento especial porque hay menores que está pidiendo la familia, que es estadounidense, que ellos puedan tener la custodia de los menores, y se está apoyando en todo para que pueda ser así. Entonces, en todos los casos apoyamos, tiene que ser a solicitud evidentemente de las víctimas, y se envía la nota diplomática. Y públicamente pues siempre manifestar nuestro desacuerdo, no estamos de acuerdo. Nuestra visión es que esta situación incluso va a afectar, no solamente que es la principal por razones de derechos humanos, sino que además va a haber una afectación a la economía de los Estados Unidos. En el campo, incluso ya hay muchos empresarios estadounidenses del agro, de los servicios, que están manifestando problemas, pues porque no pueden contratar por la situación que están viviendo, no solo los mexicanos, porque son también de otras nacionalidades, pero no ayuda esta situación. Entonces siempre vamos a levantar la mano para apoyar a nuestros paisanos. And just finally, personally, Presidenta, personally, in your heart, how are you processing all of this? ¿Cómo usted está procesando esto desde su corazón como mexicana que también pasó tiempo allá? ¿Qué pasa en su corazón con esta situación? Pues es una injusticia y por supuesto que duele, y estamos con nuestros paisanos allá, y por eso también hay un reconocimiento desde aquí de lo que hacen ellos, porque cuando hay discriminación tiene que haber también un reconocimiento de su trabajo y de que no hay razón para la discriminación, todo lo contrario. Las y los mexicanos son héroes y heroínas porque dejan su comunidad, se arriesgan a todo para poder trabajar allá, ayudar a sus familias y apoyar a la economía de los Estados Unidos. Entonces tienen nuestro apoyo, nuestra solidaridad y por supuesto
todo lo que tenemos que hacer desde la presidencia y personalmente también saben que los abrazamos. Si ellos quieren regresar a México, hay un programa especial que se llama México Te Abraza, en donde se les da un apoyo inmediato, se les da acceso a vivienda, se les da acceso a los programas de bienestar, a empleo, y a que puedan regresar a sus hogares de la mejor manera. Muchas gracias. ¿Quién más? Del agua. A ver, vamos aquí, y luego acá, y luego allá. Presidente, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, si me permite, en la reunión del gabinete de esta mañana se abordó el hecho ocurrido el día de ayer en Sinaloa, donde la violencia, la inseguridad alcanza ya a la familia del gobernador. Sí, estuvieron el gabinete justo ayer en Culiacán, quedamos que ir cada 15 días y lo está haciendo. Ya estaban aquí cuando ocurrió este lamentabilísimo situación, esta agresión. Se está investigando cuál fue la causa. Parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando la información. El móvil sería el robo de la camioneta, porque hay especulación en torno a que, bueno, a pesar de estar custodiada por elementos, por escoltas, pues que los ladrones hubieran sido… Sí, iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo, y hubo agresión contra estas personas, y hasta ahora, lo que se mencionó en el gabinete es que parece ser robo de la camioneta. De todas maneras no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser, y la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del Gabinete de Seguridad. Presidenta, por otra parte, si me permite, el embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson, hizo ayer un reconocimiento a la política en materia de seguridad emprendida por su gobierno, la califica de audaz, a diferencia de la emprendida o de la pasividad, dijo, del anterior gobierno con la política de abrazos y no balazos. ¿Es así la situación? Bueno, pues ya saben que cuando quieren diferenciarnos no lo permitimos, porque somos un proyecto. Hay una intención, no sé si es del embajador, no lo voy a atribuir a él, ni mucho menos, pero sí hay una intención de los comentócratas de aquí de generar la condición para que yo pudiera decir no, somos distintos. ¿Qué es lo que buscan? Pues una división dentro de nuestro movimiento. Eso nunca va a haber, jamás, porque además nosotros reconocemos el trabajo del presidente López Obrador en toda su magnitud. ¿Qué decidimos nosotros cuando entramos? Con la experiencia que tuve en la ciudad, fortalecer el área de investigación e inteligencia como coadyuvante del Ministerio Público. Esa es quizá la parte en donde hemos fortalecido más. No diría que haya una distinción, sino tomamos la decisión de que hubiera mayor investigación e inteligencia desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por eso cambiamos la Constitución y la ley, para que pudiera fortalecerse la investigación. Y la ley establece un sistema único de inteligencia y investigación para la seguridad pública, en donde la inteligencia naval, la inteligencia militar, la inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, la que se genera en las distintas instituciones, pueda coadyuvar para poder judicializar casos. Esa es la parte que estamos fortaleciendo, la atención a las causas continua y también quizá pues de mayor coordinación con todas las instituciones. Pero es pues una siguiente etapa, no tiene por qué decirse que hay un rompimiento, que hay una nueva estrategia, sino sencillamente nosotros estamos fortaleciendo ciertas áreas que consideramos que era necesario hacer. Presidenta, comentaba usted que va a haber un encuentro para revisar el acuerdo acordado con el secretario de Estado. ¿Es aquí en México o será en Estados Unidos? No, es en los Estados Unidos, creo que es en Texas, a ver si nos informan. Y no es, digamos, el primer nivel, no van los secretarios, pero van a nivel subsecretarios
para darle seguimiento a este entendimiento al que llegamos con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad. Si me permite, presidente, regresar rápidamente a Sinaloa. El sábado va a estar usted en Mazatlán, si no mal recuerdo. ¿Hay las condiciones para que se haga un acto masivo? ¿Se van a reforzar la seguridad? Ha habido muchos eventos masivos, gubernamentales y no gubernamentales en Mazatlán y en el propio Culiacán. Y sí hay las condiciones para que vayamos. Y a los habitantes de Culiacán, a la población, al pueblo de Culiacán, vamos a estar siempre ahí, y de todo Sinaloa, para apoyarles y construir, pues poco a poco, una condición de mayor seguridad y paz. Finalmente, presidenta, si me permite, luego de este lamentable asesinato de los dos artistas, músicos colombianos, se reporta la desaparición de un ciudadano de nacionalidad venezolana. ¿Tendrán algún vínculo, algún nexo? No parece, pero bueno, que informe el Gabinete de Seguridad en este caso. Sí. Y ya por último, después de que fueron exhibidas más de 30 empresas farmacéuticas ayer, preguntarle si alguna de ellas se comunicó con el gobierno. Sí, entiendo que sí, no conmigo, pero sí, les hablaron muy rápido a la Secretaría de Salud, pues de que ya iban a entregar sus medicamentos, a ver si es cierto. Si no los entregan en el mes de septiembre, ¿ya comienzan las inhabilitaciones, presidenta? Sí. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Son procedimientos que hace la Secretaría Anticorrupción. O sea, no es que al otro día, es el procedimiento, ellos tienen derecho siempre así lo establece la Constitución, pues a primera, segunda instancia. Entonces es un procedimiento administrativo. A ver, la compañera y luego acá. Muchas gracias, presidenta. Mariana Madrid, de Canal 13 Albavisión. Esta mañana se reportó un tiroteo en un centro de detención de ICE en Dallas. ¿Ya tendrá su gobierno algún reporte de mexicanos? No tenemos reporte todavía. Vimos, cuando estábamos entrando a la conferencia, me informó Belmont, a ver si todavía no tiene nada relaciones exteriores. En cuanto tengamos información, la damos, por supuesto. Muchas gracias. Presidenta, ayer en su comparecencia ante la ONU, entre otras muchas cosas, pues el presidente Donald Trump dijo que el cambio climático es una estafa. ¿Qué opinión le merece esto? Pues no lo creemos nosotros así, ¿verdad? Hay evidencia científica del aumento en la temperatura del planeta. Desde que se mide la temperatura, pues hay evidencia de un aumento de más de 1.5 grados centígrados, que es una temperatura global. En los 80 fue que se hizo una investigación. Ayer decían, ¿no?, que lo que provoca el aumento en la temperatura de la superficie del planeta es el aumento en la concentración de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y algunos otros compuestos que tienen la capacidad de reflejar y absorber un espectro de electromagnético y regresarlo, particularmente el infrarrojo. Y eso aumenta la temperatura del planeta, como si se hiciera un efecto invernadero, por eso se llaman gases de efecto invernadero. La primera investigación que se hizo, que eso era lo que provocaba, se fueron en el Polo Norte, ahí se pueden detectar burbujas de aire, vamos a ponerlo así, que se quedaron en algún glaciar y que se puede identificar de qué época son. Y ahí se puede ver cuál es el contenido de estos gases en la atmósfera de hace tanto tiempo y el contenido actual. Y ahí pues se hizo el vínculo. Es un científico muy importante, ahora no recuerdo el nombre. Y a partir de ahí viene la formación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, que son un grupo de científicos que se dedican a estudiar el cambio climático con evidencia científica. Entonces sí hay evidencia científica de que está aumentando la temperatura del planeta, que
ocasiona este aumento en la temperatura? Porque uno diría, bueno, pues va a ser más calor y ya. No, cambia todo el patrón particularmente de la relación del océano con la atmósfera, y eso provoca mayor aumento de fenómenos meteorológicos como ciclones, huracanes, su intensidad, que se combina también con lo que normalmente ocurre en el planeta. Entonces hay mucha evidencia científica de que pues sí hay cambio climático y que la única manera de disminuir para que no siga aumentando pues es disminuir la quema de combustibles fósiles. ¿Cómo combatir el cambio climático si uno de los principales líderes del mundo no cree en esto? Bueno, pues fíjense, hay mucha norma, muchas empresas hoy, más allá de la propia normatividad que establezca el gobierno, muchas empresas buscan ya que la energía que consumen sea renovable. Entonces también hay movimiento más allá de los líderes gubernamentales. Obviamente cuando hay un presidente o hay un gobierno que actúa en este sentido, pues es más rápido. Pero ya hay un movimiento también muy importante desde el sector empresarial hasta la sociedad que va disminuyendo pues las emisiones. Tiene que hacerse más rápido. Gracias. Pasando a otros temas, ¿qué información tiene de una base de datos del IMSS que supuestamente habrá sido filtrada y que Entiendo se estaría vendiendo? que es falso. Ayer el IMSS reportó que era falso. Y finalmente, Presidenta, por un lado pues se contrajo en 1.2% la economía de acuerdo con datos del INEGI, pero por otro lado pues el peso se ve fortalecido frente al dólar. ¿Cómo se proyecta entonces el cierre de año? Bien, el lunes tuve reunión con Hacienda. Agosto viene mucho mejor. Ellos ya tienen adelanto de la información de agosto. Este dato que salió es de julio y agosto ya viene con muchas mejores condiciones. Por eso la decisión del Fondo Monetario Internacional de cambiar el reporte de México, de crecer 2.2% a 1% este año, y de otros, incluso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces es un mes especial y parece que agosto hay que esperar el dato oficial, pero que viene mucho mejor. Y septiembre también. Gracias. Aumento el consumo también de manera importante. Bueno, a ver, vamos acá al compañero y luego acá. Buenos días, Presidenta, gracias. Carlos Domínguez de Nación 14. Sobre el agua, hacerle una pregunta al director. ¿Qué va a ocurrir en el caso de las concesiones a empresas que no cumplen con la cláusula básica de entregar agua a los municipios, al pueblo? Por mencionar el caso del contrato de la concesión entregada a la empresa española Aqualia, que a través de un ducto, debe de entregar agua a San Luis Potosí, no lo hace. En este preciso momento el ducto está roto y así desde su inauguración hace varios años no ha cumplido, pero cobra mensualmente al municipio 5 millones de pesos, esté suministrando o no. En este momento, insisto, está roto. El gobierno del estado no resuelve el tema. Preguntarle si el gobierno federal, su administración, va a acompañar a los estados o municipios que se encuentren en estas situaciones también. En este caso de San Luis Potosí, se refiere al acueducto del Realito, la presa del Realito. Correcto. Es un acueducto que pues se realizó como uno de tantos negocios que se realizaron durante el periodo neoliberal, que estableció cláusulas pues muy leoninas para el desarrollo de esta actividad. Hemos estado trabajando por instrucciones de la presidenta desde que iniciamos esta administración con el gobierno del estado, y se está buscando una alternativa para terminar con ese proceso de contratación, y además también se están contemplando algunas obras complementarias. Efectivamente es un acueducto que tiene un daño en una parte importante. Lo que ocurre es que cuando se lleva a 1 metro cúbico por segundo, que es la cantidad que tendría que estar aportando, pues tiene diferentes averías. Actualmente hay un tramo de aproximadamente 12 kilómetros
que se encuentra pues bastante deteriorado. Entonces estamos trabajando con el Estado y también con el municipio en buscar una alternativa para dar por terminado este contrato y que pueda recuperarlo en operación o la Conagua o el gobierno del Estado. ¿Cuáles serían algunas de las alternativas, director? Porque pues ya está la presa rehabilitada, por lo que entiendo, la cortina. ¿Se repararán esos 12 kilómetros? Actualmente el encargado de la operación efectivamente es un particular. Es una obra que tiene básicamente dos afectaciones. Por un lado, la cortina, que requiere algunas inyecciones para evitar filtraciones, y por otro lado, un daño en 12 kilómetros de acueducto. Entonces tenemos que resolver, por un lado, el tema de que se encuentre en condiciones funcionales la obra para poder dar el servicio, y por otro lado, resolver la parte legal, la parte jurídica, para que en el corto plazo esta sea una alternativa para dotar de agua a la ciudad de San Luis Potosí. Y además estamos también trabajando con algunas otras alternativas. Se está buscando la interconexión de una presa que es el peaje, que va a aportar una buena cantidad de agua para la capital. Entonces estamos trabajando en varias rutas. En cuanto lo tengamos resuelto lo informamos. ¿Qué tanto tiempo, director? Este tema lleva años y se sigue pagando. Hemos estado trabajando muy en particular, hay tiempos que no se definen por parte de nosotros. Lo que les puedo decir es que se va a resolver y que en el corto plazo vamos a informar. Gracias. En otro tema… Es un abuso, tiene razón, es un abuso de la empresa. Cobra. Se le otorgó una concesión, ellos tienen la obligación de tener la infraestructura en las mejores condiciones y no lo está cumpliendo. Es un abuso. Lo que se está evaluando es la propia concesión y el contrato, bajo qué condiciones jurídicas, porque ya también hay pues algunas denuncias jurídicas relacionadas con esto, porque lo que se está planteando es que el gobierno pague lo que le corresponde del tiempo que le queda de la concesión, pero también es un abuso. Entonces, estamos revisando todos los casos para ver cómo podemos resolver esta situación de la mejor manera para los habitantes de San Luis Potosí y evidentemente para la nación, y que no haya un abuso ahora de que ahora nosotros le tengamos que pagar a la empresa por el tiempo que le queda la concesión cuando ellos no han cumplido. Entonces, en ese proceso estamos. Gracias, presidenta. Buenas noticias para San Luis Potosí. Y en otro tema, esta semana autoridades tamaulipecas dieron a conocer que hasta el 1 de noviembre se harán los análisis para determinar si se llevará a cabo el trasvase de la presa El Cuchillo en Nuevo León a la Marte Regómez en Tamaulipas. Preguntarle, director, ¿a qué se debe este retraso? Y también ahí cómo va el tema de los estudios de factibilidad para determinar si es viable traer agua del río Pánuco a la presa Vicente Guerrero, Ciudad Victoria, para después quizás llevarla a la frontera norte de Tamaulipeca. ¿Quieres comentar algo? Este trasvase o este posible trasvase es un acuerdo que celebraron entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León, data de 1996, y lo que establece es que la presa Marte Regómez tiene que tener un cierto nivel y que la presa del Cuchillo tiene que tener un cierto nivel para que ese trasvase se pueda llevar a cabo. ¿Cuándo se realiza ese análisis? Se realiza hasta el 1 de noviembre. Entonces, en este momento no tenemos contemplado ningún tipo de trasvase. Hasta que llegue el momento se va a hacer el análisis. En este momento no está considerado. ¿Y sobre llevar agua del río Pánuco a la presa Vicente Guerrero para luego a la frontera? Estuvimos platicando recientemente con el gobernador y con su equipo. Ellos lo que están solicitando es que se pueda poner a consideración este proyecto y que esto sea a partir de que se puedan analizar las nuevas condiciones. Es un proyecto que se desarrolló hace mucho tiempo y ahora lo que se está planteando es que se pueda analizar su viabilidad en las condiciones actuales. Y hemos… El acueducto que se está haciendo. Sí, el acueducto que estamos realizando en este momento es un acueducto, una segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, que lo que el beneficio que va a traer para un poco más de 350,000 habitantes es que se va a garantizar el abasto de agua potable para los próximos 40 o 50 años, que es un proyecto también complementario de este que estás comentando.
¿Cómo va la obra, director? Vamos muy bien. Ayer, de hecho, presentamos algunas imágenes con la presidenta. Se está trabajando en 2 tramos de manera simultánea. Es una obra que en uno de ellos ya lleva un avance cercano al 20%. Y en el otro lado el otro tramo está a la mitad, está iniciando, llevamos un 8% de avance, pero la verdad es que vamos muy rápido, es una obra que va a quedar concluida el siguiente año. ¿Se cumplirá con los tiempos? Se van a cumplir con los tiempos. Gracias, director. Gracias. Presidenta. El tema de llevar agua del Pánuco, aparte del impacto ambiental que tiene que revisarse, es una obra de muchos miles de millones de pesos. Hay 2 proyectos muy viejos, bueno, se plantearon desde los 80s, uno del Pánuco hasta, digamos, del sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz, hacia el norte de Tamaulipas, y el otro, en el otro lado, que es el Plino, que es llevar de Nayarit a Sinaloa y a Sonora, al sur de Sonora. Son proyectos de 100,000 millones de pesos, 120,000 millones de pesos, por eso no es tan trivial su desarrollo. De todas maneras, pues siempre está la evaluación y viendo otras alternativas que puedan ser de menor inversión y los impactos ambientales que esto pudiera tener. Bueno, yo creo que ya cerramos, ¿no? Son 9:19. Agua, 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 agua. Cerramos, vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Frente a la iniciativa de reforma de ley de amparo, comentaristas y medios de comunicación han promovido mentiras para tergiversar su contenido, justo como ha ocurrido con otras reformas que después de ser aprobadas y votadas, han entrado en vigor evidenciando las falsedades de quienes intentaron engañar a las y los mexicanos. Por otro lado, mientras el Gobierno de México y sus instituciones demuestran que se combate a la corrupción y al contrabando de combustibles, diversos comentaristas sostienen con mentiras relaciones de complicidad que no existen. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. La falsa desaparición del amparo y mentiras sobre el combate al contrabando de combustible son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre la reforma a la ley de amparo. Tras la presentación de la iniciativa presidencial de reforma a la ley de amparo, medios de comunicación y comentaristas difundieron las siguientes líneas de desinformación. A. La reforma debilita o elimina el amparo. Mandó al Senado una iniciativa explosiva, autoritaria, una iniciativa contra el amparo. Y efectivamente, esta iniciativa, a mi parecer, es regresiva y sí nos está recortando muchísimas posibilidades. Se trata de las modificaciones a la ley de amparo. Son 114 cuartillas en las que el derecho de amparo queda prácticamente muerto. ¡Mentira! La iniciativa refuerza el amparo y propone modificaciones a los artículos 3, 25, 26, 27, 28 y 30 de la Ley de Amparo para incorporar el uso de la firma electrónica, la integración de expedientes digitales y las notificaciones por vía electrónica para hacer el juicio más ágil y accesible. Además, con la modificación al artículo 124 de la Ley de Amparo, se propone reducir el plazo máximo para dictar una sentencia a 60 días naturales para agilizar la impartición de justicia y evitar dilaciones en los procesos. B. La reforma deja improcedente el amparo frente a bloqueos de cuenta por parte de la UIF. Que se le están dando más elementos a la unidad de inteligencia financiera para bloquear las cuentas sin que los amparos sirvan para descongelarlas. ¡Mentira! La iniciativa propone modificación al artículo 129 de la Ley de Amparo para limitar la posibilidad de desbloquear cuentas mientras se resuelve un juicio de amparo. Establece que la suspensión provisional nunca procederá en estos casos y la suspensión definitiva solo se concederá cuando la persona afectada demuestre plenamente la procedencia lícita de sus recursos, protegiendo así el interés social al no obstaculizar el combate al lavado de dinero. 2. Mentiras sobre el contrabando de combustible.
A pesar de que el gobierno de México enfrenta el combate de combustible de manera frontal con el compromiso de que no habrá impunidad ni protección para ningún funcionario público que resulte implicado, medios de comunicación y comentaristas impulsan falsas narrativas. La Cuarta Transformación dejó crecer el contrabando de combustible. Se trata del contrabando de combustible, el huachicoleo. También había indicios muy claros y sospechosamente lo dejaron crecer. ¡Mentira! Tan solo en marzo de 2025, las acciones coordinadas de las fuerzas federales lograron el aseguramiento de 8 millones de litros de combustible en Baja California y otros 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Este último operativo fue crucial, ya que también desmanteló una compleja red de contrabando que involucraba a empresarios y funcionarios. Mientras que en julio se realizó el decomiso de 1 millón de litros de combustible en Veracruz, seguido por el aseguramiento histórico de más de 15.4 millones de litros en Coahuila. El exsecretario de Marina está bajo sospecha de ser socio del crimen organizado. Porque por un lado habían dado un muy efectivo golpe brutal al crimen organizado, pero por el otro volvía a quedar salpicado el expresidente López Obrador, otro miembro de su gabinete bajo sospecha de ser socio del crimen organizado. ¡Mentira! No existe ninguna investigación de la Fiscalía General de la República en contra del exsecretario de Marina Rafael Ojeda. En conferencia de prensa el 7 de septiembre, el fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que el propio exsecretario pidió investigar a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas al contrabando de combustible. 3. La pipa de gas que explotó en Iztapalapa no iba a exceso de velocidad. El primer video dura 16 segundos. La pipa aparece metros antes de tomar la curva y no se ve que vaya a exceso de velocidad. Desde esa perspectiva, no hay duda, la pipa cruza la avenida a una velocidad normal. No iba a exceso de velocidad. ¡Mentira! El video utilizado en medios de comunicación y redes sociales para afirmar que la pipa accidentada en Iztapalapa no iba a exceso de velocidad fue grabado en un lugar distinto al del accidente. El informe oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México concluyó que la causa sí fue el exceso de velocidad. 4. El paquete económico 2026 no contempla presupuesto para el programa de apoyo y refugio para mujeres víctimas de violencia. ¿Quieren, para sorpresa de nadie, recortar los recursos para el programa de apoyo a refugios para mujeres víctimas de violencia? ¡Mentira! El gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, articula diversas iniciativas para la atención, apoyo y refugio de mujeres víctimas de violencia, como los Centros Libres para Mujeres, la Línea 079, Abogadas de las Mujeres, la Red de Mujeres Tejedoras de la Patria y el Programa de Apoyo para Refugios Especializados. Tan solo este último contempla un presupuesto para 2026 de 856.072.185 pesos. Muchas gracias, presidenta. Buen día.